Gracias, doctor. Muy buenas noches, estimados participantes. Reciban una cordial bienvenida a nuestra institución ANDAP. El día de hoy vamos a dar inicio a este diplomado especializado en Derecho Penal, parte general, teoría del delito, el cual viene siendo organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete con una certificación de 300 horas académicas, válido para concursos públicos y privados. Y la sesión del día de hoy, el tema que se va a abordar en esta sesión es teoría del delito. El mismo que estará a cargo por nuestro ponente, el doctor Julio César Arango Claudio. ¿Me permiten realizar una pequeña, breve reseña de su hoja de vida? Nuestro ponente es abogado por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Asimismo, es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, también cuenta con una maestría en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres. También ha sido defensor público del MINJUS de acá de Ayacucho. También a la fecha, nuestro ponente se desempeña como juez mixto y penal unipersonal del Distrito Judicial de Ayacucho. Bien, estimados participantes, para que esta sesión se desarrolle de manera dinámica, activa, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas pueden realizarlo en el chat y también pueden, aquellos que desean interactuar con nuestro ponente, pueden alzar la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles que las preguntas que se deben formular deben ser de acuerdo al tema que se va a abordar en esta sesión. De la misma forma, se les solicita estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en esta plataforma Zoom y aquellos que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de ANDAP. Bien, doctor Julio, con ello podemos dar inicio a la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por la presentación, estimada Suri, también a la Asociación ANDAP Perú y a todos ustedes que ya están conectados a esta hora de la noche de hoy, 18 de febrero, que estuvo programado para esta hora, justamente en horas de la noche, 8:30, listos y dispuestos para poder disertar un tema bastante importante en la teoría del delito. Vamos a hablar sobre el delito, los elementos, conceptos, sujetos y otros temas relacionados al mismo, conforme ha sido el encargo. Y para mí es un grato placer justamente acompañarlos esta noche para tocar un tema para algunos seguramente básico, pero es importante en la medida que forma parte pues de algunas preguntas, incluso en sendos exámenes, ¿no? De tal manera que vamos a empezar ya lo que concierne a poder dar algunas nociones preliminares sobre este particular. Recuerden ustedes que todo tiene un marco constitucional, ¿correcto? Es esta ley fundamental, nuestra Carta Magna, de por sí rige como un manto toda la legislación que forma parte de nuestra legislación nacional interna, de modo tal que no pueda haber ninguna legislación que pueda contrariarla, que pueda ir contra nuestra ley de leyes, la ley fundamental, nuestra Carta Magna, la Constitución Política del Estado. Sea escrita o no, pero forma parte de un Estado soberano que se precia de ser democrático en los tiempos actuales y que establece ciertamente como una guía para la gobernación. Esta constitución, o la que tenemos, por cierto, fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado, clásico que ya todos conocemos, estableciendo así las bases para su gobierno. Garantiza también al pueblo determinados derechos y, cómo no, también determinados deberes. En todo caso, estamos nosotros dando a conocer dentro de estas nociones preliminares qué es la ley quien regula la conducta humana, pero será el derecho penal que vamos a ir viendo justamente en esta hora, que nos han facilitado, que nos han concedido, para ver cómo es que el derecho penal interviene como un medio de control social, de tal modo de que no puede concebirse pues una persona sola en sociedad, sino de por sí, al momento de que existan dos personas, ya existe, ¿no?
clara evidencia de un riesgo, de una afectación a un derecho que está previsto dentro de los derechos nominados o innominados de vuestra Constitución Política del Estado. Siempre va a existir, naturalmente, el afán de que una persona pretenda ser más fuerte que otra, pretenda invadir su privacidad, pretenda invadir la propiedad, una serie de bienes jurídicos que protege justamente el marco penal. Es por eso que todo tiene un marco constitucional. Establecen límites y se define también como un medio de control y en algunos casos limita también el control del poder político. Podemos hablar mucho sobre los conceptos de la Constitución Política del Estado porque, como les decía, dentro de las fuentes del derecho tenemos justamente la Constitución, tenemos la costumbre, tenemos propiamente los principios generales del derecho, pero es entre otros, pero la Constitución misma nos permite justamente entender en su sentido material, formal, ese conjunto de preceptos, además de aquellas normas jurídicas generales y especiales, de tres contenidos importantes. Las normas jurídicas generales, normas referentes a los órganos del Estado y sus competencias, y las relaciones de los hombres con el control estatal. Allí va justamente el jus puniendi, el derecho penal, justamente porque es la persona, el sujeto activo del delito sobre quien va a soportar ciertamente el castigo del jus puniendi. Vamos entrando de a poco entonces entendiendo de que en la medida de que por el tipo de legalidad será justamente nos reconocen derechos en la Constitución Política del Estado que para cada una de las personas están previstas generalmente como los derechos constitucionales, ¿no? Hablar sobre la diferencia sobre los derechos fundamentales, sobre los derechos constitucionales y sobre los derechos humanos ciertamente nos tomaría tiempo, pero estamos dando a conocer cuáles son los basamentos justamente para hablar justamente sobre la ley penal, sobre lo que se consideraría eventualmente delito, porque si no estuviera previsto en un texto formal, no estaríamos hablando tampoco del principio de legalidad. Entonces, quiero motivarlos a que sepamos siempre distinguir bajo qué manto constitucional nos encontramos. Podemos hablar de la tipología de constituciones, de las tipologías políticas, en algunos casos para determinados sectores podríamos estar tal vez en alguna democracia, algunas personas o algunos sectores también cuestionan de que lo sea en su real expresión y dimensión. En algunos casos hemos tenido monarquías, hemos tenido oligarquías, pero sin embargo ni las democracias son idóneas, sino que las mejores constituciones son aquellas que son mixtas. Es lo que decía Aristóteles, por ejemplo, ¿no? En su oportunidad, Hans Kelsen, ¿no? Hablaba del positivismo inclusive, ¿no? Entonces, ciertamente cuando hablamos de elementos combinados, elementos aristocráticos, monárquicos y democráticos, vamos a ver cómo es que no solamente todo se limita a la sucesión de poder, sino cómo es que controlan también a las personas en sociedad. Hay conceptos varios que yo les voy a dejar de Karl Lowenstein, Georges Bourdieu, Maurice Jauriu, Fernando Lasalle, entre otros conceptos importantes sobre la Constitución. Reitero una vez más, hablar del delito también es remontarnos a hablar no solamente sobre los conceptos, ¿no?, clásicos sobre la Constitución, sino aquellos que van a acuñar ciertamente el principio de legalidad, ¿correcto? Entonces, hay que tener muy en cuenta que para un enfoque constitucionalista, y los digo también porque soy magíster en constitucional, hay que tener en cuenta que siempre debe tener un soporte, un reconocimiento, un basamento, y debe haber siempre armonía con el principio de convencionalidad, no solamente con nuestra legislación nacional interna, sino también con la legislación internacional. ¿Correcto? Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de lo que entendemos por constitución y de lo que entendemos por derechos y deberes, siempre va a haber un contrapeso. Lo que nos dice en el artículo 2 de nuestra Constitución Política del Estado como derechos nominados, podemos pretender tener derecho a la propiedad, por ejemplo, ¿no? Pero eso no desmerece que puedan haber otras personas quienes consideran que tienen derechos sobre el mismo bien. ¿Qué delitos podríamos estar nosotros avisorando en ese escenario? Porque sobre un mismo predio puede haber situaciones varias, delitos muchos sobre los cuales se puede pretender incluso formular o formalizar una investigación preparatoria.
sobre un mismo bien, podríamos estar hablando del delito de usurpación, tal vez de daños, vamos a ver seguramente y distinguir en cada uno de ellos los elementos constitutivos del delito. Podríamos ir inclusive a otra vía, de pronto solamente queda en el ámbito extrapenal un proceso de reivindicación o un interdicto. En algunos casos, inclusive si hablamos de documentos que han servido para detentar eh, el derecho que se tiene sobre un determinado bien, seguramente cuestionarán en algunos casos los documentos con los cuales se ha realizado la adquisición de ese predio. Verificaremos entonces el tracto sucesivo, quién fue el anterior dueño y cómo se estuvo llevando a cabo en línea de tiempo, cómo se estuvo traspasando, ¿no? Transfiriendo el bien, enajenando el bien, de tal manera de que sobre un mismo bien, reitero, pueden haber varias cuestiones a tratar en el ámbito civil, en el ámbito penal, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, siempre van a existir derechos y deberes como un contrapeso y no solamente la exigencia de los derechos que, por cierto, están reconocidos en nuestra Constitución, ¿no? Como un derecho positivizado, siendo también los deberes que nosotros tenemos para poder respetar los derechos de los demás. Es así cuando existe un quiebre entre los mismos, cuando hablamos ya de la vulneración del bien jurídico tutelado por ley. Ya a través del tiempo, hemos tenido justamente diferentes formas de, si se quiere, de catálogos, ¿no? Hemos tenido una serie de normativas, de instrumentos que han pretendido, ¿no? De alguna manera castigar al hombre por sus conductas. El Código de Hammurabi, el Código de Solón, el Decálogo, 10 mandamientos de la religión judeo-cristiana, la ley de las 12 tablas del Imperio Romano, el Corpus Juris Civilis en el Imperio Romano, hablamos de la Edad Media, ¿no? También lo que se dio como constitución política en la Carta Magna de Juan Sin Tierra en Inglaterra 1215, en la etapa de frontera del último régimen, el derecho de petición en Inglaterra, la ley de habeas corpus, fíjense, hablamos ya de derechos justamente que se iban ya reconociendo en estos tratados, en estos documentos, como podemos ver, The Bill of Rights o la Carta de Derechos en Inglaterra en 1689, la Constitución de Virginia en Estados Unidos de Norteamérica en 1776, la Constitución de Estados Unidos, además de las enmiendas que esta tiene, y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano después de la Revolución Francesa, fíjense en 1789, cuando hablamos de la libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Hablamos también de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, en la formulación de las modernas declaraciones. Y siempre ustedes verán que cuando hablamos de la afectación al derecho a la libertad, el derecho a la, digamos, al debido proceso, cuando hablamos del derecho a contar con un abogado, justamente a la defensa, o a ser escuchado, inclusive el principio de inmediación. Fíjense, estos no son temas nuevos, ciertamente se remontan a este tipo, a toda esa cronología desde la edad antigua, edad media, hablamos también hasta la actualidad de todo ese tránsito que ha tenido hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Carta Europea de los Derechos Humanos de 1950, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Claro está, el derecho penal lo que va a proteger es un bien jurídico tutelado por ley, pero al sujeto activo del delito, sobre quien va a recaer el ius puniendi, se le va a recortar, restringir o limitar su libertad. Y bien dicen, después de la vida, lo más preciado entre los hombres es la libertad, ¿no? Lo más preciado de los hombres después de la vida es la libertad. Es por eso que es importante, y en algunas veces, algunos casos mediático inclusive, defender, y quiero ponerme en los zapatos de los abogados litigantes, que la libertad pues definitivamente es un derecho preciado de sus clientes, porque detrás de esa libertad de esos hombres está la preocupación de toda una familia. Definitivamente que sí. La evolución de los derechos humanos se han venido dando desde diferentes generaciones.
Hay un contexto histórico, inclusive desde los derechos de primera, segunda, tercera generación. Hablamos de los derechos individuales, hablamos de los derechos civiles y políticos que son netamente individuales, pero hablamos de los derechos de segunda generación que son también derechos que ya son plurales, o hay otros derechos que son ya colectivos, hay otros derechos que son suntuarios o de bagatela. Entonces, esa evolución de los derechos humanos ha permitido que se acuñe justamente en la Constitución y en los códigos penales de cada legislación, de cada realidad, su propia realidad que ha venido recogiendo, partiendo incluso desde los títulos preliminares hasta los primeros artículos que son el basamento y los principios generales también del derecho con los cuales debe guardar armonía cada una de ellas. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a nosotros partir de este artículo. Fíjense, en buena cuenta, la Constitución Política del Estado, ¿qué es lo que defiende? ¿O qué es lo que tiene en cuenta? La defensa de la persona humana, el respeto de su dignidad, que son el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿verdad? Bajo esa lógica, ¿creen ustedes que sería, digamos, provisorio, ¿no?, que en algún momento se pueda renunciar al Pacto de San José de Costa Rica? ¿Creen ustedes que a todos los delitos o en un número de aquellos delitos que son desde luego reprochables desde todo punto de vista y cómo no desde el ámbito social, ¿no? Desde el inconsciente colectivo, si hablamos de los delitos de violación sexual, si hablamos de trata de personas, si hablamos del delito inclusive, ¿no? De los delitos de tendencia interna trascendente, entre otros, hay delitos que de alguna manera resultan siendo pues mayormente reprochables que otros. Pero no por ello podría imponérsele una pena de cadena perpetua a todas ellas, o sí, o son solamente algunos delitos que han de merecer pues este tipo de penas tan graves como las que recoge nuestra legislación penal. Pero podrán haber delitos en los cuales se tenga que imponer la pena de muerte, y si fuese así, si pudiéramos extender esa sanción capital a una serie de delitos, ¿creen ustedes que afectaría o no la dignidad de las personas? Que por cierto es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Me refiero al respeto de su dignidad. Es por eso que justamente debemos partir desde una óptica constitucionalista. Muchos dirán, sí, pues, pero pongámonos también en el zapato de la parte agraviada, de los actores civiles. Sí, pero pareciera simplemente un aforismo ya que todos seguramente conocemos, hasta el más delincuente merece el debido proceso, que se le presume su inocencia de por sí, hasta que se le declare judicialmente su responsabilidad jurídico-penal. Entonces, la dignidad, hablar sobre la dignidad es, eh, significaría, nos demandaría en realidad muchísimo tiempo, pero no deja de ser algo innato, ¿no? Inherente, inalienable, intransferible, inajenable. En esencia, toda persona tiene dignidad. Es un, digamos, es un atributo que todas las personas tienen, del cual no se le puede privar. La dignidad, como dicen las chicas, es lo último que se pierde. Déjalo ya a esa persona, a ese estúpido, dicen, ¿no? No tienes dignidad, dicen, ¿no? ¿Cómo es que en el día a día a veces utilizamos a veces acertadamente, otras no tanto, o tal vez no le damos el verdadero sentido a esta terminología de la dignidad? Por dignidad, no tienes dignidad, ¿no? O hazlo por dignidad. Pero la dignidad, ese atributo en esencia que todas las personas tienen, justamente es un derecho humano, ¿no? Es por eso que tiene las características propias de que justamente resulta siendo indesligable a toda persona humana. Y las legislaciones, sus constituciones, deben procurar su respeto inquebrantable, porque como en el caso peruano, es el fin supremo de la sociedad y del Estado. La defensa de la persona humana y respeto de su dignidad. En el derecho penal, y ya vamos entrando al fondo del asunto, reconocemos ciertos principios por ello. Porque si nosotros vamos a partir hablando ya de por sí del concepto de delito, que lo tenemos también en breve en las siguientes diapositivas, no vamos a entender si no logramos acuñar los principios
que rigen en nuestro Código Penal. Desde un enfoque principista, entonces debemos entender que hay principios que recoge el título preliminar del Código Penal. En el Código Penal destacamos la finalidad preventiva. ¿Por qué? Porque el Código Penal tiene un objeto de prevención del delito y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad. Estamos en un sistema dicotómico. O bien son delitos o bien son faltas. De tal manera de que lo que se busca con el Código Penal, ¿qué es? La prevención del delito. Que las personas lleguen a internalizar en el subconsciente de que si acaso cometen esos delitos, serán sancionados con determinada pena. ¿No? Hablamos de la clasificación de penas, ¿no? Restrictivas, limitativas, la pena de la multa también es una pena, ¿no? Fíjense. Entonces, hablar justamente sobre la finalidad preventiva es que las personas en sociedad deben respetar lo que hace un momento decíamos. Tenemos derechos, sí, pero también tenemos deberes. Y nos remite seguramente en el recuerdo a eh, citar lo que seguramente en clase en algún momento se les dijo o nos dijeron, que el derecho de uno termina donde empiezan los derechos de los demás. Y la prevención es justamente, el objeto de prevención del delito justamente va por allí, que debemos respetar, ¿no? Una serie de derechos que también tienen los otros. Ahora bien, estamos frente a delitos o faltas, pero sobre todo el Código Penal procura ser un medio protector de la persona humana y de la sociedad, ¿no? De ese desempeño que decíamos que no puede concebirse pues una sociedad con una sola persona. Sería un loco, un orate o simplemente Dios. Entonces, siempre va a haber una persona que se va a interrelacionar. Y en esa interacción, esa interrelación con las demás personas es donde se quiebran una serie de bienes jurídicos tutelados por ley. El principio de legalidad, por otro lado, nos remite justamente a lo que nosotros debemos entender, que nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente. Puede ser cualquier cosa, menos delito ni falta. Puede ser un hecho extrapenal inclusive, ¿no? Al momento de su comisión, de su realización, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella. Hace un momento decíamos de la dignidad, ¿no? Que respeto a la persona es el fin supremo, no, la defensa de la persona y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y no por ello podríamos pretender ampliar la pena de muerte para los delitos, así sean graves, ¿no? Y ustedes recordarán que solamente está, pues, si se quiere, previsto, ¿no? Para determinados delitos, sea por traición a la patria, ¿no? Entre otros. Pero aquí no estamos frente a un contexto en el cual tal vez para algún sector debería ya aplicarse la pena de muerte para casos de violación sexual de menores de edad. Seguramente pueden haber opiniones divididas al respecto, pero no en la medida que no esté previsto en la ley, no podría aplicarse. Por más de que responda a un tema de clamor social y en algunos casos solamente para la tribuna, para el aplauso, ¿no? De cierta clase política, de algunos congresistas, pero también tenemos que ver, pues, digamos, los pro y contra, ¿no? El costo-beneficio en la medida de cuánto significaría, cuán perjudicial sería que nosotros tengamos que salirnos del Pacto de San José de Costa Rica. Fíjense. Entonces, en la medida que solamente existan determinados delitos o faltas previstos como tal, reconocidos por la ley, serán aquellos, pues, por los cuales se tendrá que llevar a cabo una investigación, formalizarse o acusarse, mas no por algunos hechos que denoten ser extrapenales. Puede ser un tema que se pueda solucionar en vías de conciliación, en la vía civil, en el arbitraje. Recuerden ustedes que nuestra constitución política del Estado, por eso les digo, todo tiene que guardar armonía con la constitución política del Estado. Nos sugiere determinadas jurisdicciones, ¿no? Hay jurisdicciones arbitrales, ¿no? Hay jurisdicciones, digamos, del fuero militar. Hay jurisdicciones incluso de las comunidades campesinas y nativas. Entonces, fíjense, el derecho penal ya es, si se quiere, el último medio de control social al cual debemos acudir para poder hacer valer un derecho respecto de una pena que se le pretende imponer
a una persona para efectos de que se le prive, se le restrinja, se le limite su libertad. Pero aún así, no se le puede imponer pues una pena o una medida de seguridad que no se encuentre establecida por él. No podemos, ¿no? Ni mucho menos inventarnos, ¿no? Una pena que no esté prevista como tal. De tal manera que está prohibido también la analogía, no está permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta, definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad que les corresponde. En este momento, siendo 9 de la noche, seguramente hay un asalto para los que están en Ayacucho, en la avenida Arenales, Américas y también por Barrios Altos, Ayacucho, ¿no? Estos tres ejemplos nos sugieren que estamos frente a un delito contra el patrimonio. El bien jurídico es el patrimonio, pero a la misma hora, se ha cometido a la misma hora en lugares diferentes, con sujetos que participan de diferente forma, en algunos casos seguramente con arma de fuego, en otros simplemente con, los ha reducido a la víctima, en otros casos no se ha utilizado precisamente un arma de fuego, sino una réplica o un juguete o un arma blanca. En el otro ejemplo, seguramente ha sido con la participación de una pluralidad de personas, pero en el segundo ejemplo, o en cualquiera, porque estamos hablando de tres lugares donde se está cometiendo en este mismo momento un delito contra el patrimonio, robo agravado. Pero en otro caso, tal vez solamente fue robo como tal, simple. Entonces, mucho dependerá cuántos participan, a qué hora participan, porque si es de noche es agravado, pero tal vez fue a las 5:50 de la tarde, pero si hablamos de 9 de la noche, pareciera ser el mismo hecho, la misma hora, ¿no? Delitos contra el patrimonio, pero en otros han participado con el apoyo de otros tantos, en el cual vamos a distinguir quién es el autor intelectual, el cómplice primario, secundario, ¿no? O cuáles son los las circunstancias inmóviles del. Entonces, no por el hecho de que en este momento se tenga que estar registrando en la ciudad tres asaltos, significan que van a merecer seguramente el mismo tratamiento, ¿no? Porque en algunos se diferenciarán de otros por la forma y modo de cómo han ocurrido los hechos. No hay analogía, no, mucho menos para poder calificar el hecho como un delito de falta o definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad que le corresponde, porque tal vez han participado incluso con la utilización de un menor de edad. En algunos casos, el que ha cometido el agente, el sujeto activo del delito, tal vez superaba los 65 años. En otros casos ha estado participando un menor de 21 años. En el otro caso, con la participación de un adolescente, o tal vez ya era una organización criminal dedicada a ese tipo de actos delictivos, ¿no? Entonces, fíjense, siempre hay que distinguir que cada caso es distinto a otro. Ya en lo posible hay que verificar cada detalle. El principio de lesividad sugiere que la pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos tutelados por ley, ¿no? Entonces, aquí estamos frente a la identificación de ese bien jurídico que siempre trae consigo la protección, ¿no? En cualquier tipo penal que ustedes crean por conveniente mencionar en este momento. Si hablamos de delito contra la libertad sexual, ¿no? La libertad sexual de por sí, o es la indemnidad sexual. ¿Quiénes tienen libertad sexual? Las que pueden disponer de su sexo. Pero la indemnidad sexual será una menor de edad de 12 años que no tiene la libertad de disponer libremente de su sexo. Por eso estamos hablando de indemnidad sexual, pero en ambos casos están dentro del grupo, ¿no? Del título sobre delitos contra la libertad sexual. ¿Correcto? Tenemos que también destacar que en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, algunos estaremos frente a delitos de lesiones leves, otras de falta, o también estaríamos frente a delitos contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, o lesiones por violencia familiar, sean leves o graves, o tal vez simplemente es falta porque no supera los 10 días y no va a merecer un tratamiento tan igual como un proceso común que va a tener que transitar desde la etapa preliminar, preparatoria, intermedia y juicio oral. Tan solo será pues un hecho que denote pues un tratamiento distinto, célere, sumario, como es una falta. Entonces, pero aún así, todos ellos demandan
precisan de una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico tutelado por ley. Eso que protege cada uno de estos delitos o faltas que exterioriza una persona, ¿no? En la sociedad, ¿no? ¿Qué conducta ha exteriorizado y por lo tanto qué puso en riesgo o qué ha lesionado? La garantía jurisdiccional, que solo el juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad y no puede hacerlo sino en la forma establecida por ley. Es la autoridad competente, el juez, quien va a imponer justamente las penas o medidas que están previstas en la ley. No podría mucho menos inventarse otra que no está prevista para tal o cual delito, porque todo delito indica, ¿no? No menor o no mayor de tanto. En el principio de garantía de ejecución, sin embargo, no puede ejecutarse pena alguna u otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollen, ¿no? En todo caso, la ejecución de la pena será intervenida también judicialmente. Aparte de ello, sobre la responsabilidad penal, hace un momento decíamos, ¿no? Si estamos hablando que en 3 lugares en nuestra ciudad de Ayacucho está ocurriendo un delito contra el patrimonio, que podría ser pues un delito de robo, ya en situaciones similares, más no iguales, pero todo ello también requiere de una responsabilidad penal del autor, ¿no? Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, de tal manera de que aquí lo que se tiene que identificar es quiénes actuaron, cómo actuaron, cuáles fueron los móviles de la perpetración del delito. Entonces, también identificar quiénes han tenido una cuota de participación delictiva, los grados de participación delictiva, de tal manera de que producto de un debido proceso y transitando por las diferentes etapas del proceso que hemos visto hace un momento, desde la etapa preliminar, preparatoria, intermedia y juicio oral, se ha desplegado toda la labor estatal, ¿no? Para que de tal manera se verifique si realmente esta persona ha mantenido todavía la presunción de inocencia incólume, o en todo caso se ha quebrado, se ha enervado el principio de presunción de inocencia. Si bien puede haber una segunda instancia, por supuesto, pero en la medida que ya exista, ¿no?, una declaratoria de responsabilidad jurídico penal, ya estaría pues quebrando su presunción de inocencia, ¿no? Ya con una sentencia confirmada, ¿no? Con una sentencia pues consentida, ¿ya? Bien, además, respecto de la proporcionalidad de las sanciones, estos delitos que nosotros vamos a identificar, que siempre es necesario hacer incidencia de los principios, hay que tener en cuenta de que la pena no puede sobrepasar de la responsabilidad por el hecho. Esta norma no rige en caso de la incidencia ni de habitualidad, ¿no? Recuerden ustedes que si una persona comete un delito y es reo primario, se tendrá en cuenta para efectos de inclusive ubicarlo en el sistema de tercios, ¿no? En el límite inferior, hay un tercio inferior, hay un tercio intermedio y un tercio superior, ¿no? Cada uno tiene sus límites inferiores y límites máximos. Pero aún así, debe tenerse en cuenta las circunstancias modificatorias de su responsabilidad, las circunstancias personales, si acaso también es una persona que tan solo es reo primario, o tal vez ya es reincidente o es habitual, dentro de los 5 años ha vuelto a cometer el mismo delito, o ya tiene esa costumbre, ese hábito de cometer reiteradamente el delito de violación sexual, o tal vez es una persona pues que ya se dedica pues a robar, como se dice, ¿no? Continuamente. Entonces, ya la situación será distinta. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a ir identificando dónde lo ubicamos a esta persona? En el tercio inferior, en el tercio intermedio o en el tercio superior, ¿no? Eso nos demandaría toda una clase de cómo sacar digamos, cómo proponer, ¿no? La pena que le corresponde a cada uno de ellos, pero definitivamente debe guardar proporcionalidad con la responsabilidad por el hecho que está cometiendo, ¿no? Independientemente que sea reincidente o habitual, sobre el cual obviamente la responsabilidad será mayor, ¿correcto? Y los fines de la pena y medidas de seguridad hay que tener en cuenta la función preventiva, protectora y resocializadora. ¿Realmente se logrará tales funciones? Discutible, ¿verdad? Porque si una persona ingresa, además de la clasificación que se les hace y que en teoría deberían estar ubicados
simplemente en un pabellón, ¿no? De mínima. ¿Qué pasaría si es que no hay espacio suficiente y lo ubican en otro lugar? Y ocurre a la inversa, que una persona que ya tiene más de un ingreso en el penal se es clasificado en un lugar donde no le corresponde, tal vez a cambio de algo, ¿no? Tal vez estamos especulando, pero al final mucho dependerá entonces en cómo es que se va a desenvolver al interior de un establecimiento penitenciario y si realmente va a internalizar, se va a resocializar y si finalmente con ello, si bien se busca proteger que no vuelva a cometer el mismo ilícito penal y se proteja de por sí a la víctima, esta persona llegará a, a internalizar que realmente lo que ha cometido ya no debería ser un episodio más adelante. Entonces, ciertamente es discutible ese aspecto, ¿no? Más aún si hay un hacinamiento y una explosión demográfica, pues, en los penales, ¿no? Y que por lo mismo en su oportunidad incluso se han dictado, pues, diferentes decretos para deshacinar los penales, incluso la revisión de oficio de las prisiones preventivas, ¿no? Para efectos de que eh, salgan cuando se revise y se cumplan ciertas condiciones, cuando es discutible. Bien, eh, sobre la aplicación supletoria de la ley penal, las normas generales de este código son aplicables a los hechos punibles previstos en las leyes especiales. Como verán, entonces, el derecho penal no deja de ser un medio de control social, pero debe ser subsidiario, ¿no? Subsidiario, debe ser fragmentario, ¿ya? Debe ser de última ratio entre los medios de control social que procuren, ¿no? Regular la conducta de los hombres en sociedad, ¿no? Es el último instrumento, de modo que no podríamos, pues, judicializar todo en el ámbito penal cuando de pronto deviene un hecho extrapenal, como decíamos al inicio de esta clase, ¿no? Sin embargo, es tan sencillo denunciar, y siempre he dicho, ¿no? Alguien mañana denuncia por un hecho, de tal manera que no necesita adjuntar a su denuncia mínimamente un arancel judicial, como si ocurre en el derecho civil, ¿verdad? Donde tienes que pagar tus tasas, tus aranceles, quiero decir, cédulas de notificación, tasa judicial por ofrecimiento de pruebas, exhortos, inclusive, ¿no? O tal vez la práctica de alguna diligencia fuera del despacho, ¿no? Una serie de documentaciones, una serie de aranceles a pagarse, incluso con costas y costos procesales que ambas partes procuran aspirar, pero sujeto también a un control de admisibilidad, de tal manera que puede ser declarado inadmisible una demanda o improcedente, va a seguir todavía una serie de plazos, ¿no? Sin embargo, pues en el derecho penal, mañana eh, a primera hora formulan una denuncia, así sea un papel de cualquier calidad que fuese y sin necesidad de la firma de un letrado, ¿no? Recuerden ustedes que la noticia criminal puede incluso ser o efectuarse con una llamada telefónica o a la fiscalía de turno, a la comisaría más cercana, ya, o inclusive el mismo ciudadano poder formularlo sin el rigor técnico que se exige, pues, en el ámbito del derecho civil, ¿no? No va a necesitar ni siquiera tal vez la firma de un abogado. Seguirá, y si es un delito de persecución pública, ya hará suyo pues la policía o la fiscalía que conozca el hecho para que se lleven a cabo algunas diligencias preliminares, se dan cuenta. Y el daño, si acaso y el daño que se produce si el hecho fuera una denuncia calumniosa, o simplemente es un hecho inventado o es un hecho con afán de perjudicar a la contraparte. Se ve mucho esto en algunos casos cuando simplemente por querer incomodar a una persona pueden haber denuncias varias, ¿no? Ya te genera un historial, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, pongámonos entonces en ambos casos, ¿no?
Desde luego, dependerá en qué posición nos ubicamos, como agraviado o como parte imputada. Pero como les decía, el derecho eh, de acceso a la justicia pues es gratuito, ¿no? De tal manera de que no se necesita ningún tipo de arancel judicial que abonar en el derecho penal. Tal vez por ello es que se denuncia por denunciar en algunos casos y vemos la carga procesal que siempre está increciendo, ¿no? Bien, ahora bien, vamos a compartir la siguiente diapositiva. Ya. ¿Alguna pregunta hasta allí? Pueden escribir, no hay problema. Eh, la doctora Suri ha indicado que no hay problema, pueden escribir, hacer sus preguntas a través del chat. ¿Qué es el delito entonces, señores? El delito es cualquier conducta, ya sea una acción, una o tal vez una omisión, que infringe una ley penal y está sujeta a sanciones establecidas por el sistema legal. Es la base del derecho penal y tiene como objeto proteger los bienes jurídicos esenciales para la convivencia social. Fíjense, este concepto es bastante preciso. Ya vamos a tocar entonces, vamos a hacer un análisis justamente de la teoría del delito en el contexto legal actual. Es cualquier conducta, pero no cualquier conducta que no tenga trascendencia. Es una conducta que tiene trascendencia jurídico-penal, ¿ya? Sea una acción, es una conducta que se exterioriza, ¿correcto? O una omisión o un dejar de hacer. La gran mayoría de los delitos es por un hacer. Esto implica un verbo rector, ¿no? Lesionar, ultrajar, apropiarse. En el delito de apropiación ilícita, por ejemplo, ¿no? Teníamos la obligación de devolver una laptop que se nos prestó. Sin embargo, no lo hemos devuelto. Nos prestó simplemente para una semana. Ese hecho podría configurar diferentes tipos penales, dependiendo si le ponemos algunos ingredientes, digámoslo así. Si yo fuera un docente universitario de una universidad estatal y me apodero, fíjense las palabras que estoy utilizando, ¿va? Me apodero una laptop que tal vez cogí de la universidad con el propósito de preparar unas clases para la siguiente sesión que tengo que dictar a mis alumnos. Fíjese, ahí la intención es buena, ¿no? O sea, quiero cumplir mi labor. Pero como mi laptop personal está mal, cojo una laptop de la universidad que debía devolver en la siguiente semana, o bien lo tengo ya más de un mes, no lo devuelvo. O tal vez incluso me asaltaron y no era mi laptop, sino una laptop de la institución pública de la universidad. Ese es un ejemplo, con algunos ingredientes. En el primer ejemplo, era una laptop que me ha prestado María, ¿no? Mi compañera María me ha prestado, yo tenía que devolverlo en una semana, ya porque, reitero, todo parte de que mi laptop personal está averiado, ya su disco ha tenido un inconveniente y necesito hacer las diapositivas para una clase, digamos, que tengo en la universidad, ¿no? En el primer caso, podría ser un delito de apropiación ilícita, porque tenía yo la obligación de devolver una laptop a María que me ha prestado únicamente, no me ha regalado. No estábamos hablando del caso Rolex, ¿ah? O sea, me ha prestado María, pero yo tenía la obligación de devolver. No me lo ha regalado, solamente me ha prestado. Pero en el segundo caso, que le hemos puesto algunos ingredientes, ya esa laptop es un objeto, ya es un bien, mejor dicho, del Estado, porque estamos hablando de una institución pública, más no privada. Entonces estaríamos frente a un hecho en el cual no solamente me lo quede una semana, me lo quede un mes, hasta 2 meses, nadie se da cuenta y ya va a ser mío, entre comillas, ¿no? Pero no debería, porque estaríamos frente a un hecho de ¿qué tipo penal? ¿Qué tipo penal sería? Es un delito contra la administración pública, ¿no? Peculado, claro que sí. ¿Y de uso, pero?
he dicho que me lo estoy apropiando. Peculado de uso, ¿están de acuerdo? No, ¿verdad? ¿O sí? Ya me lo he apropiado. Es más, esa laptop lo utilizo no solamente para las clases de la universidad, sino inclusive me lo llevo de viaje, lo presto a mi hermana, a mi hermano, lo alquilo, incluso la laptop mío. Fíjense, estamos agregándole algunos ingredientes a ese ejemplo de la laptop. Es un ejemplo sencillo que nos permite justamente darle un matiz diferente, pero que nos permite también remitirnos al 387, el funcionario servidor público. Más allá de las diferencias que uno tiene capacidad, poder de decisión, el otro es un trabajador más, pero finalmente pertenezco a una institución pública. Ya más imagínense que yo fuera director de escuela y me lo apodero todavía porque soy el director de escuela, sería funcionario, ¿no? Que se apropia o utiliza, me estoy apropiando, o utiliza en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia. Yo tenía en custodia, sí, me lo habían facilitado, me lo habían prestado, era una laptop que servía para proyectar las clases y que era para el uso exclusivo, inclusive, de, eh, del auditorium de la universidad. Entonces, pero me lo prestaron, tan solo estaba en custodia, ¿no? O me fueron confiados en razón del cargo, era docente. Fíjense, entonces estamos hablando de una pena de 4 a 8 años e inhabilitación incluso de conformidad a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal. 1, 2 y 8. Es decir, en este ejemplo, ya 1, 2 y 8. Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado aunque provenga de elección popular. Dejaría de ser docente, ¿no? O incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Fíjese, porque estamos frente a una entidad pública del cual yo tenía una condición, sea funcionario o servidor público. En el primer ejemplo que solamente me prestó María era una laptop de una persona natural, ¿no? De una amiga, o como ustedes la llamen, ¿no? Sin embargo, en el segundo ejemplo, que era una laptop, o peor aún, si fuera dinero, ¿no? O si yo soy el cajero o el tesorero, y pese a que debía pagar a algunos obreros, me lo quedo con ese dinero porque tenía un banquito el día de hoy. Y no sabía de dónde prestarme dinero, pero lo cojo supuestamente prestado, lo voy a devolver mañana, pero no, no se me da la gana y lo pretendo devolver la siguiente semana, pero no, ya tengo el dinero, ya el mes que viene lo devolveré, nunca devuelvo. Entonces, fíjense los ingredientes que le ponemos, ¿no? De tal manera que inclusive puede haber inhabilitación. Si hablamos de apropiación, por eso peculado doloso por apropiación, ¿no? Porque yo sé, soy consciente, más aún si fuera de derecho, ya que no es mío y sin embargo, ¿no? Me lo estoy apropiando. Sería peculado doloso por apropiación, ¿no? Ya sabemos cuándo es caudales o efectos, ¿no? Si es dinero o algo que tenga, que es valuable económicamente, ¿ya? Bien. Entonces, ¿es una acción o es una omisión? El delito es cualquier conducta jurídicamente relevante, ya sea una acción o una omisión. El caso típico de una omisión sería el delito de omisión de asistencia familiar, ¿no? Por un dejar de hacer, porque ya hay un proceso previo ante un juzgado de paz letrado que me ha determinado que debo pagar determinada suma a favor del alimentista y que ya en ese proceso del que se ventiló ante un juzgado de paz letrado ya se determinó la capacidad jurídica la capacidad económica, perdón, del obligado y el estado de necesidad del alimentista, ¿no? De por sí ya se ha acreditado el entroncamiento, el estado de necesidad, etcétera, todos los elementos que conllevan, ¿no? Un proceso de alimentos. Pero ya hay una resolución judicial, ya hay una liquidación que se practicó, que se aprobó, que en su momento se corrió traslado, no fue observado, fue aprobado. Hay un requerimiento judicial para que el obligado cumpla con ese pago, no lo cumple,
que me manden a la cárcel, aunque sea, pero yo no voy a pagar absolutamente nada, dijo aquel obligado. Entonces ya se remiten los actuados al Ministerio Público para que se inicie una investigación, ¿no? Por omisión de asistencia familiar, porque lo declararon incurso en el delito de omisión a la asistencia familiar, o sea, un delito contra la familia, que podría agotarse con un principio de oportunidad, por cierto. Sin embargo, si eso no ocurre, seguramente va a incoar un proceso inmediato y más adelante, una vez declarado procedente, un juicio inmediato, ¿correcto? Pero es un dejar de hacer, o también la omisión de auxilio o de socorro, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos transitando por una de las calles de Arenales, de la avenida Arenales en Ayacucho, intersección con, no recuerdo cuál es el jirón, Girón Santa Rosa, o en todo caso en las intersecciones de Arenales y el Cementerio General en horas de madrugada, ¿correcto? Vemos que cuando estoy yendo a correr, ¿no? Estoy yo transitando por ese lugar, estoy corriendo por ese lugar, sin embargo veo de madrugada que están asaltando a una persona y si fuera mujer hasta tal vez a punto de ser ultrajada. Pocas veces algunos se detendrán a poder auxiliarla, pero si yo tenía la posibilidad, más aún si es deportista, la persona que está por allí, ¿no? Haciéndose presente, tal vez circunstancialmente podría apoyarla, pero no todos tienen pues esa predisposición, ¿no? O ese gesto de solidaridad, o cuando ya se le está viendo agonizar a una persona, ¿no? Hay muchos ejemplos que podrían encajar en la omisión de auxilio o de socorro, o cuando también se cometen los delitos eh, de conducción de vehículo en estado de ebriedad, lejos de poder auxiliarlo, se da la fuga, ¿no? Entonces, es un dejar de hacer. Por eso el delito es cualquier conducta jurídicamente relevante, no cualquier conducta de por sí, sino jurídicamente relevante, ya sea una acción, una omisión que infringe una ley penal. ¿Por qué? Porque en el artículo tal se encuentra previsto la descripción típica que indica. Se me ocurre, ¿no? El artículo 121. En el artículo 121, que muchos seguramente rápidamente lo identifican, estamos frente a un delito de lesiones graves, el que causa daño a otro, ¿no? El que causa otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental. Es un delito contra la vida del cuerpo y la salud, que implica que causar daño. Entonces está previsto en el artículo 121, con ciertas situaciones, ¿no? Que, por ejemplo, pongan en peligro inminente la vida de la víctima, en las que mutilen un miembro, un órgano de su cuerpo, lo hagan impropio, ¿no? O aquellas que le generan una afectación psicológica, pero está previsto en la ley. Por eso aquellas que infringen la ley penal. Hace un momento hablábamos justamente por ello sobre el principio de legalidad. No en vano hemos hecho la clase introductoria y las nociones preliminares haciendo mención a los principios, ¿no? Y al título preliminar inclusive del Código Penal. Hablamos justamente del principio de legalidad. Entonces, ¿el delito qué hace? Infringe una ley penal y está sujeta a sanciones establecidas en el sistema legal. Es la base del derecho penal, definitivamente, y tiene como objetivo, perdón, proteger los bienes jurídicos esenciales para la convivencia social. De tal manera que aquí el bien jurídico protegido por ley sería la integridad física, si hablamos de delito de lesiones. En un delito de homicidio, la vida misma, ¿no? Bien. Sobre su clasificación de los delitos según su naturaleza, según su gravedad. Fíjense, hay categorías varias de delitos basados en su gravedad y su naturaleza. Pueden ser delitos graves, menos graves, así como los delitos contra la propiedad, la vida y la integridad personal, ¿no? Esta clasificación permite una mejor comprensión de su impacto. Fíjense, en algún momento cuando hubo estudios sobre un grupo de delitos que son más frecuentes en el Perú, se ha llegado a identificar que son los delitos contra el patrimonio, primer grupo, delitos
contra la libertad sexual, un segundo grupo, un tercer grupo, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿no? O delitos sexuales inclusive, ¿no? En su momento fueron los delitos contra la salud pública. Pero son los delitos más recurrentes, fíjense, los que tienen mayor incidencia. Es por eso que no basta, pues, sobrecriminalizar las conductas, ¿no? Sino apelar justamente a la finalidad preventiva, porque si se limita el legislador únicamente a criminalizar las conductas, pareciera que el propósito es de que todos se van a la cárcel, cuando las cárceles están totalmente hacinadas. Hablábamos hace un momento sobre la explosión demográfica de los penales, de tal manera que cuando hubo pandemia lo que se ha buscado más bien es de que salgan, ¿no? Con el decreto legislativo eh, 1514 y 1513, si mal no me equivoco, cuando hablábamos de la revisión de oficio de las prisiones preventivas o sobre determinados delitos, ¿no? Señalados expresamente para que puedan salir por un tema que no permitía el distanciamiento social. Fíjense, ¿no? Bueno, entonces hablamos de que es necesario también un enfoque práctico y en esta clasificación de los delitos por tipo penal que permite a los operadores aplicar las normas adecuadas, ¿no? Incluye delitos patrimoniales, delitos contra la salud pública, entre otros. Seguramente en nuestra realidad ayacuchana, los delitos contra la salud pública no es ajeno tampoco a que tenga una mayor cantidad de procesados como condenados en el establecimiento penitenciario de Ayacucho, ex Yanamía, ¿no? ¿Por qué? Por la cercanía al Braem, desde luego. Eso creo que es algo que ya es de conocimiento y que todos percibimos por qué. En los delitos menores y mayores hay cierta diferencia en la medida de que es fundamental ello para conllevar a penas más severas, ¿no? Mientras que los menores pueden ser abordados de manera alternativa. Es por eso que existe la pena suspendida, existe la conversión de la pena también, ¿no? Eh, y la importancia de la clasificación del delito en el sistema penal, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del delito en el ámbito penal? ¿Son o a qué se refiere? Son elementos esenciales que conforman el delito penal. Los elementos constitutivos del delito incluyen la acción u omisión, como hemos indicado hace unos segundos, la tipicidad que está previsto, hay una descripción típica, ¿no? Hay verbos rectores, elementos normativos del tipo penal, y la antijuridicidad. ¿Por qué? Porque implica el quebrantamiento de un orden jurídico del status quo y la culpabilidad. O sea, no basta simplemente, como decíamos hace un momento, la proscripción de la responsabilidad, ¿no? Objetiva, sino identificar si esta persona actuó dolosamente, cuál es su grado de culpabilidad. ¿Tenía realmente la intención de cometer ese delito? ¿Por qué podemos afirmar categóricamente que es culpable de un delito cualesquiera que fuese? Más allá de que él pueda sentirse culpable y se va a someter a una terminación anticipada, a una conclusión anticipada, pero si no lo hace, tenemos que, si es fiscalía, quebrar seguramente su presunción de inocencia, producto de un debido proceso y con las garantías procesales de un juicio oral para que finalmente sea condenado aquel acusado. Sin embargo, pues si no ocurre ello, no habría quebrado este principio fundamental, básico de la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, cada uno juega un papel importante, esencial en la tipificación del delito. Ahora, respecto de la tipificación, se refiere pues a la adecuación, llamémoslo en palabras sencillas, el encuadramiento, ¿no? El encuadramiento. Es la adecuación, el encuadramiento, llamémoslo así, de la conducta a la descripción legal de un delito, ¿no? Es un elemento clave para evaluar la responsabilidad penal, pues define lo que es considerado delito. Entonces, si hablamos que una persona, ya en el delito, ya, a ver, se me ocurre un delito que cualesquiera que fuese. Mm, yeah. El delito,
¿Recuerdan ustedes que antes, por ejemplo, ya, si hablamos de tipicidad o no, la bigamia antes era considerado como delito? No, perdón, el adulterio era considerado como delito. ¿Actualmente está o no considerado el adulterio como delito? A ver, señores, ¿está o no el adulterio? Si es así, ¿en qué artículo se encuentra considerado como delito el adulterio? ¿Saben qué es el adulterio? Desde luego. ¿Está o no? A ver, fíjense, si el adulterio fuera delito, perdón, cuántos infieles estarían en el penal? Si el adulterio, ¿no? Que implica pues una relación matrimonial y que uno de los consortes, ¿no? Uno de los cónyuges saca los pies del plato, llamémoslo así. Más allá de que Pedro Martínez diga que somos infieles por naturaleza y que también las mujeres, entre otros, como Hugo y Carla Arce también lo señala, en realidad es una causal de divorcio, pero no es un delito. Por eso les digo, si fuese delito, ¿cuántos estaríamos, no, cuánto estarían, ¿no? En el penal, o cuántos estarían procesados si el adulterio fuera delito? Por eso solamente la bigamia es delito. El adulterio es una causal de divorcio, ¿no? Tenemos más de 13 causales, si no me equivoco, en el artículo 333 del Código Civil, ¿ya? Allí está encabezando justamente el, el adulterio. Bueno, hay muchas causales, ¿no? La incapacidad de poder hacer vida en común y en la homosexualidad, ¿no? En la separación convencional, ¿no? Los casos de, digamos, de violencia familiar, etcétera, ¿no? Imagínense, son más de 13 causales. Pero bueno, el adulterio es una causal de divorcio y la separación no es lo mismo que divorcio también, ¿no? El divorcio ya extingue el vínculo matrimonial como tal, o sea, muere la relación, eh, digamos, se disuelve el vínculo matrimonial, ¿correcto? Pero la bigamia sí está como delito en el artículo 139. Pues. El casado que contrae matrimonio será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Fíjense, ¿esto qué implica? Una vez más, vamos a la tipicidad. ¿Qué requiere este delito de bigamia? El casado, o sea, esto implica que la persona de por sí debió haber celebrado el acto jurídico de matrimonio. Este sacramento para los que son católicos, ¿no? Es un sacramento el matrimonio, pero además es un acto jurídico si lo vemos desde el ámbito legal, ¿no? Los civilistas implica entonces que esta persona debió haber celebrado un matrimonio ya ante la autoridad competente, sea pues ante la autoridad registral o ante un notario, ¿no? Que contrae matrimonio, pero o sea, implica la preexistencia de que éste tiene la condición de casado. Se casa nuevamente, ya, o se casa con otra persona y será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Aún así es leve, ¿no? Aún así es leve. Ya, bien, estamos viendo los comentarios. Ya, si respecto a su estado civil induce a error a la persona con quien contrae el nuevo matrimonio, la pena será privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Bueno, ahora ya todo está sistematizado, pero como yo estoy casado o eventualmente si estuviera casado, digamos, en Ayacucho, pero me voy a una comunidad, a un distrito aledaño, ¿no? Lejano, en el Amazonas, y me caso con otra persona, y, habiendo emprendido un viaje para decirle, ¿sabe qué? No, yo me quiero casar acá con el escenario de la Amazonía peruana, cuando mi intención, mi finalidad es inducir además en error a los funcionarios de aquel municipio distrital en la Amazonía peruana, cuando de por sí sé y soy consciente que estoy casado, ¿no? Mira, son situaciones que se pueden ir dando, ¿no? Porque creo, ¿no? En mi entender que tal vez allí no van a encontrar
la partida de matrimonio, que sí la tengo aquí en una municipalidad metropolitana como la de Huamanga, ¿no? Fíjense, entonces, son detalles, son situaciones que pueden darse con el ánimos de querer burlar, ¿no? La ley penal que está en el artículo 139, que sí tiene ciertas características, ¿correcto? Bien, entonces la tipicidad refiere justamente a la adecuación de la conducta a la descripción legal de un delito. Antes no lo era, o mejor dicho, antes sí era el adulterio un delito, ahora no lo es, solamente es una causal de divorcio. Claro ejemplo que ahora lo que se reprime como delito contra la familia es la bigamia, ¿ya? Entonces la tipicidad es eso, la adecuación, ya, el encuadramiento de esa conducta humana de haberse casado, pese a que ya previamente tenía la condición de casado, haber celebrado matrimonio con otra persona, ¿no? Es un elemento clave para evaluar la responsabilidad penal, pues define lo que es considerado delito, ¿ya? Los elementos del delito, ya hemos dicho, acción u omisión, que puede ser activa, como robar, ¿no? En este caso, la persona que se apodera, que sustrae, o pasiva, también como no socorrer a alguien en peligro, ¿no? Por eso decimos es una acción o una omisión, ¿no? Un hacer o un dejar de hacer. La primera implica una exteriorización de conducta, los verbos rectores que se dan en cada descripción típica. La tipicidad, sin embargo, es la conducta que debe encajar perfectamente en la descripción delictiva, que lo hemos indicado, que proporciona la ley penal. Sin tipicidad no hay delito, ¿no? En cambio, en el ejemplo que hemos dado a conocer sobre la laptop, hasta inclusive le hemos agregado algunos ingredientes, ya no solamente era el delito de apropiación ilícita, ¿verdad? Sino ya era el delito, ya configuraba delito de peculado doloso por apropiación para sí o para otro. Para sí, fíjense, ¿eh? Son situaciones distintas con el ejemplo que hemos estado dando al inicio, a mitad de clase. La antijuricidad, sin embargo, es la conducta que debe ser contraria a las normas del derecho. Es contraria a las normas del derecho. O sea, es un quebrantamiento de lo que está fijado. Puede haber causas de justificación, por supuesto, que eliminen esa antijuricidad, desde luego, como la legítima defensa, ¿no? Si nosotros nos remontamos y revisamos nuestra Biblia en el artículo 20 del Código Penal, vamos a ver causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal. O sea, de por sí, debemos identificar primero que es contrario a las normas del derecho. Pero aún así puede haber legítima defensa, ¿no? Yo estoy transitando por, a ver, digan ustedes un lugar bastante inseguro en el distrito de San Juan Bautista. ¿Cuál sería? El sector La Victoria, ¿verdad? Ya, el sector La Victoria, Los Olivos, ¿está bien? Los Olivos en San Juan Bautista. Ya. Vamos a suponer que es un lugar bastante inseguro, o los barracones en el Callao. ¿Ya? Yo estoy pasando por allí, le estoy llevando a casa, le estoy devolviendo a la chica con la cual estoy saliendo, y cuando ya estoy retornando, bueno, a un inicio no me hicieron nada, porque tenían el temor, estos señores, estos jovenzuelos, de que la chica con la cual yo me encontraba, devolviéndole a su casa, lo iban a reconocer, no hicieron nada en un primer momento, pero cuando ya la dejo en casa, cierra su puerta, yo me aseguro que así sea, y estoy esperando el taxi, pero no hay taxi, ya es de medianoche. Estoy caminando unos cuantos metros y me interceptan, ¿no? Me cogotean, no solamente uno, dos, o hasta más, pero yo sé algo de artes marciales, digámoslo así, vamos a suponer, porque no necesariamente sé, ya la carga procesal no nos permite, ya, si no, imagínense, llevaríamos cursos de defensa personal. Pero bueno, a ver, eh, trato de defenderme con lo que hay y veo una piedra. Ellos, sin embargo, están pues con arma blanca, están con las mascarillas. Ahora ya no se utilizan pasamontañas, sino mascarillas, ¿no? Como que estuviéramos mal. Ha quedado esa mala costumbre desde la pandemia para poder burlar.
las cámaras de seguridad, o bien una gorra o bien una mascarilla, ¿verdad? Eso ha sido recurrente y hasta ahora sigue, ¿ya? Y bueno, le golpeo con lo que tengo a la vista, una piedra, él se cae y se golpea también con la berma, ¿no? Con la berma. Sin querer queriendo, como dijera el Chavo de Ocho, lo mato, porque me he querido defender. Hay bienes jurídicos ahí en riesgo. No voy a esperar que me tenga que disparar o, digamos, hacer uso del arma blanca que tiene en manos. Yo también tendría que defenderme, pero no ha sido algo provocado por mí, sino he actuado en legítima defensa, según el artículo 20, porque no hubo una agresión ilegítima, hubo una necesidad racional, no proporcional, ¿ah? Eso ha sido descartado hace tiempo ya por el Tribunal Constitucional. Necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el ataque. Yo tenía una piedra, pues había una piedra ahí en el suelo, y con eso he tenido que defenderme. Bueno, distinto hubiera sido si tenía un arma de fuego autorizado, ¿no? Con el registro de autorización y la licencia de SUCAME, con mayor razón me hubiera defendido. Pero bueno, no tenía y con una piedra llego a golpearlo y él se cae, se golpea con el aberma y muere. Entonces, ese detalle, pese a que lo he matado prácticamente o murió, eh, deja de ser antijurídico. Y así hay situaciones varias, ¿no? Por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, entre otros. Algunos hablan de un crimen pasional, ¿no? Pero distinto sería de que yo, enterado de la noticia que mi pareja me es infiel, lejos de que yo, presuroso, acuda de inmediato al hotel donde sé que está con otra persona de sexo masculino, a que todavía yo me encuentre premunido de un arma de fuego o tenga que alquilar todavía como para poder ajusticiarlo, ¿verdad? O buscar un bate o ir con una, o conseguir algún tipo de arma para poder darle muerte a mi pareja o a su acompañante, ¿no? O con la persona que me está siendo infiel. Pero entonces hay que diferenciar ciertas situaciones. Cuando estamos frente a una figura de grave alteración de conciencia, o aquellos que podrían identificarse alteraciones de la percepción o que afectan gravemente su concepto de la realidad o que no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto, ¿no? Hay situaciones que en algunos casos consideran que no es delito, otros en otro tipo de circunstancias tal vez no lo sea, ¿no? Hay varios ejemplos que podemos dar sobre ese punto. El menor de 18 años, que es inimputable, fíjese, es antijurídico. Por eso había esa discusión, ¿verdad? De que los mayores de 14 años, los adolescentes, ya sean imputables, que dejen de ser inimputables, porque a decir de los que han propuesto que así sea, ya forman parte incluso de organizaciones criminales a temprana edad. Y entonces, pues, que respondan por sus actos. Pero, desde luego, la respuesta de un sector de la política también dijo que cómo es posible de que tengan que enrolarse en las filas de aquellos que están en establecimientos penitenciarios y con las personas quienes más bien los van a enseñar y los van a degenerar. Se ha utilizado hasta ese tipo de calificativos. O sea, ellos no están listos para ingresar a un penal, sino a un reformatorio, ¿no? A una correccional, tan solo en Maranguita o en el Tambo, Huancayo, pero para matar sí, no, la discusión, ¿verdad? Si nosotros hablamos del derecho civil, si a los 14 años incluso se pueden casar, pero sin embargo no pueden ser responsables jurídicos, no pueden ser responsables de un acto ilícito. Discutible, ¿verdad? Cada uno tiene su postura seguramente. O el que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, perdón, o cuando hay bienes jurídicos en conflicto, o cuando se obra por fuerza física irresistible proveniente de un tercero de la naturaleza, ¿no? O el que obra por disposición de la ley, cumplimiento de un deber, o en el ejercicio legítimo de un derecho, la discusión del policía, ¿no? Que debe o no debe disparar, y qué pasa si acaso mata a una persona
y todavía a él lo procesan y ahora la prohibición de pedir prisión preventiva en ese tipo de situaciones cuando la gente es efectivo policial. Fíjense, detalles, ¿verdad? Situaciones, pero son antijurídicas, pero existen pues finalmente causas de justificación que pueden eximir, no hay delito, o lo pueden atenuar la responsabilidad penal. Esos son los elementos del delito. La culpabilidad, sin embargo, se refiere a la responsabilidad del autor, ¿no? En la realización del hecho delictivo. La culpabilidad puede ser dolosa, intencional, conoce, tiene conocimiento y voluntad, o culposa por negligencia, no solo negligencia, impericia, imprudencia. Negligencia, impericia, imprudencia, ¿verdad? Tiene que ver mucho entonces sobre si se conocía o no sobre una determinada rama, profesión u oficio, ya qué tantas previsiones ha tomado sobre este particular, si fue negligente o no, ya, si fue imprudente o no. Y el primer ejemplo, ¿no? Si se tenía conocimiento sobre el desarrollo de un determinado protocolo, si tenía pericia, si tenía conocimiento, expertise. Sin embargo, pues se le fue de las manos y no necesitaba, y no quería menos matarlo. Fue culposo. Por eso, esto también pues demandaría hacer una clase completa sobre delitos culposos, entre otros, ¿no? Pero he allí justamente la necesidad de identificar si es culpable a título de dolo o a título de culpa. Bien, los elementos esenciales entonces, para ir ya terminando, los componentes fundamentales de la estructura del delito se dividen en la acción, el resultado, ya, la tipicidad y la culpabilidad. ¿Ya? La culpabilidad como elemento del delito implica que el autor actúe con dolo o culpa, como veníamos señalando, evaluando su capacidad de comprender la ilicitud de sus actos. En esta hay error de hecho, hay error de comprensión culturalmente condicionado, por ejemplo, ¿no? En algunos lugares podría decirse de que es normal, común, que una persona pueda tener relaciones sexuales con determinado grupo o de personas, ¿ya? O tengo un harem, o que de pronto incluso, ¿no? Podrían estar con menores de edad. Fíjense, hay situaciones hasta culturales, pero aún así no podría pretenderse, pues, dar por válido en un lugar donde ya se presume el conocimiento de la existencia de la ley, porque de por sí la ley es general para todos, es de público conocimiento y es vigente desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial. Pero si estamos frente a una persona quien alega que por su propia usanza, los usos y costumbres, le es normal, entre comillas, poder tener acceso carnal con determinadas personas que cuentan con minoría de edad, eso no podría ser admisible en lo absoluto en un lugar donde se presume que conocemos la ley. No podría venir trayendo a nuestra realidad para que prevalezca sus usos y costumbres en un lugar donde entendemos que es reprochable penalmente. ¿Ya? Entonces, ese tema también es un tema muy, muy, muy apasionante, el tema de error eh, de comprensión culturalmente condicionado, ¿no? Error de prohibición también, otro detalle, ¿no? Además de lo que establece el artículo 20 sobre causas también que eximen o atenuan la responsabilidad penal, ¿no? Entonces, identificar qué grado de culpabilidad tiene el sujeto activo del delito. Bien, ya la tipicidad hemos indicado que se refiere a que la conducta delictiva debe estar descrita y sancionada en el ordenamiento jurídico, asegurando la seguridad jurídica, ¿no? Si no, pues caemos en el absurdo de que se tenga que criminalizar cualquier hecho cuando de pronto solo tenga espacio para considerársele como un hecho extrapenal. Diferencias entre la acción y omisión, ya lo hemos dado a conocer. La acción se refiere a un comportamiento activo, una exteriorización de conducta que causa un resultado, mientras que la omisión implica la falta de acción ante un deber legal. En la culpabilidad es importante identificar que ello conlleva a un juicio de reproche que se hace al autor del delito, ¿no?
teniendo en cuenta su capacidad de entender y actuar conforme a ley. Si esta persona tenía conocimiento, actuó dolosamente o no quiso cometer el delito y ocurrió que estamos frente a un contexto de negligencia, impericia o imprudencia, tal vez. Entonces, aún así, todas las personas, pues, se les considera inocente mientras que no se le demuestre lo contrario. Y está prescrita su responsabilidad objetiva, sino más bien identificar si realmente producto de un debido proceso y con el respeto de las garantías esenciales del derecho a la defensa, la igualdad de armas, entre otros, se ha llegado a establecer la responsabilidad jurídico penal de esta persona por el acto ilícito que ha cometido, ¿verdad? Pudiendo esto repercutir en qué? En sanciones que buscan prevenir futuros delitos, ¿no? Que esto se traduce pues en la consecuencia natural de una sentencia que ha de emitir la autoridad competente siempre con las garantías del juicio oral en el plenario. Bien. Mm. Sobre la importancia del sujeto pasivo en el delito, porque podemos hablar del sujeto activo, quien comete, exterioriza la conducta cuyo comportamiento encuadra en un tipo penal. Sin embargo, también pues existe la víctima, ¿verdad? El sujeto pasivo en el delito, que es distinto a ver, que es distinto hablar también de agraviado con el actor civil, ¿verdad? El agraviado es quien sufre, desde luego, el menoscabo del bien jurídico tutelado por ley. El sujeto pasivo se refiere a la víctima del delito. Pero además en el Código Procesal Penal hablamos del actor civil, que podría en este caso tener interés y legitimidad para poder reclamar pecuniariamente, ¿no?, los derechos que se traducen en el resarcimiento de lo que aconteció. Estamos hablando frente a un delito, por ejemplo, de homicidio. El muerto está, lamentablemente, la víctima, quien era el titular del bien jurídico vida, hablamos del bien jurídico vida, pero sus herederos legales ya saldrán justamente en su representación, se constituirán, acreditarán pues el entroncamiento, la representación del mismo para efectos de solicitar la indemnización de daños y perjuicios, ¿no? Por eso en el artículo 11 del Código Procesal Penal, ahí vemos justamente, y más adelante incluso en el Código Procesal Penal, que el documento, o cómo es que podría solicitarse la constitución de actor civil para efectos de que defienda pues el resarcimiento a favor de sujeto pasivo del delito, ¿no? Bien. Bien, señores, a ver, por ahí, eh, esta diapositiva le vamos a dejar a ustedes. Vamos a responder algunas preguntas antes de terminar. A ver, vamos. Hay cantidad de preguntas. Ya, no hemos hecho pausa tampoco, pero ya vamos de frente, de una vez. A ver, ¿qué pasa con los errores judiciales ante una pena capital? Sí, definitivamente, ¿no? Bueno, nadie es perfecto porque finalmente los que juzgan a otra persona no dejan de ser humanos. Estamos hablando de los mismos jueces. Pero sobre este punto, en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado, existe, ¿no?, un apartado en el cual hablamos de los errores judiciales, ¿no?, indemnizables en este caso. Ya, pero desde luego todavía no estamos pues frente a la modificatoria aún, en todo caso aún, de que deba fijarse la pena capital o pena de muerte para los delitos, por más atroces que sean, no están previstos en esos términos de que merezcan la pena de muerte, ¿no? Solamente estamos indicando que hay determinadas situaciones como la traición a la patria, por ejemplo, ¿no? Eh, que merecen pues la pena de muerte, ¿no? Para los delitos de violación sexual, algunos sostienen que debería, pero no. Hay pena de cadena perpetua, pero no pena de muerte. ¿Ya? En doctrina, ya. Ya.
Eh, mm, es un bien jurídico, definitivamente, ¿no? La vida, ¿ya? Sí, el derecho penal es de última ratio, definitivamente. Ahora, ¿qué sucedería, como dice Hugo, si imponemos la pena de cadena perpetua o la pena de muerte? Ya no podría haber, pues, un botón como para que se le vuelva a conceder vida, ¿no? O sea, en buena cuenta, si ya se cometió un error, lamentablemente, que disponga la pena de muerte y al final se establezca que de por sí ese proceso ha sido viciado, ya murió. O sea, a eso quiero entender que se está refiriendo Hugo. Entonces, ¿cómo retrocedemos en el tiempo si ya se dispuso la pena de muerte? Si es que en estos delitos tal vez se ha emitido una sentencia, una decisión que ha sido pues de pronto para el aplauso o no, o de pronto no merecía una pena como esta. Lo mismo en una cadena perpetua, ¿se podrá rehabilitar? Bueno, habrá una revisión, ¿verdad? Una revisión, pero ¿podrá rehabilitarse? Son aspectos que también nos llevan a la reflexión, ciertamente, ¿no? Entonces, mucho depende de los legisladores, si acaso van a hacer modificaciones tan solo limitándose a sobrecriminalizar las conductas o más bien deberían de procurar la prevención, más no la sobrecriminalización, ¿verdad? Pero bueno, tenemos los legisladores que tenemos, sin mayor comentario. Ya. Ujú. Bueno, la medida de seguridad en personas de quienes están con anexas a una interdicción civil, ¿no? Hay toxicómanos, hay personas quienes de pronto pues necesitan más bien un tratamiento distinto. Ya, el peculado uso. Ya. Sí, hemos hablado sobre el peculado en los ejemplos que hemos señalado. Mm, El delito de apropiación ilícita tiene sus propios elementos constitutivos del tipo penal, ¿no? Y como tal está establecido como un delito contra el patrimonio. Ya lo hemos indicado, ese aspecto. Ya. Está en el artículo 190. ¿Ya? Ahí vamos a verificar nosotros que indica el que en su provecho o de un tercero se apropia indebidamente de un bien mueble, algo que se puede trasladar, mover, ¿no? Una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca, ¿qué cosa? Obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado. ¿Se dan cuenta? Entonces, son los elementos del tipo penal que deben de concurrir para considerarlo delito de apropiación ilícita. ¿Ya? Ante OAF, omisión de asistencia familiar, ¿verdad, María? El fiscal no acreditó las notificaciones penales, sin embargo, el abogado no cuestionó más, aun cuando sentenciaron. El otro letrado verificó que la notificación extrapenal donde cursaron la demanda autoadmisorio o anexo no remitieron al demandado hoy sentenciado, ya que el primer apellido no coincidía. Preguntan si se puede apelar la sentencia condenatoria, ya que el juez tampoco valoró. Bueno, no tenemos el caso frente a nosotros, pero si dice que no fue notificado válidamente y ya lo sentenciaron, pero recuerden ustedes que primero tendría que haberse agotado pues la nulidad del acto procesal de notificación, ¿no? En su oportunidad, porque si ya hay una decisión del juzgado de paz letrado, se entiende que hay una decisión, pues, que bien pudo haber sido producto de una conciliación o una sentencia en rebeldía del obligado, pero se ha estado notificando la liquidación de pensiones de vengadas, se ha aprobado, previo a eso se ha corrido traslado, se le ha requerido y que nadie se haya dado cuenta que hubo una deficiente notificación o no hubo un válido emplazamiento, un poco difícil, ¿verdad? Y aún así, en el principio de oportunidad también verificar si se le ha notificado válidamente o no también.
Y si no han tenido cuidado, en ese caso, el juzgado de paz letrado o la fiscalía en etapa preliminar, cuando incoa proceso inmediato, el juez de investigación preparatoria también verificará si es procedente o no la incoación de proceso inmediato. En ese entonces tendría que verificar si efectivamente ha estado bien notificado o no para efectos de que se declare procedente una incoación de proceso inmediato para que ingrese con una acusación para juicio inmediato, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Si no, devendría en nulo. Bueno, si es como lo planteas, tendría que pedirse la nulidad. Ya. Ujú. Sí, no, ya, a ver. Bien, bien. Sí, causales de divorcio, ya lo hemos indicado, ¿no? Ya. Ya hemos explicado la antijuricidad también, con la legítima defensa. Eh, Para solicitar una reparación civil y queremos que este pedido prospere en la vía idónea, sería en la vía penal, constituyéndose como actor civil, quedará decir, o tendría más probabilidad si se recurre en la vía civil. Bueno, lo cierto es de que cuando ya eh, se constituye como actor civil, hay una situación a tener en cuenta. O persistes en la vía penal, o también podrías elegir, antes de que concluya la investigación preparatoria, o antes que ingrese etapa intermedia, e irte por la vía civil, ¿no? Lo vamos a indicar con el artículo pertinente, ¿ya? A ver, aquí está. Ujú. Primero, se constituye actor civil antes de la culminación de la investigación preparatoria, ¿correcto? Ese es un aspecto a tener en cuenta. Lo otro, el artículo 105 establece las facultades del actor civil, que es la colaboración en el esclarecimiento del hecho delictivo, la intervención de él, ¿no? En el proceso penal, acreditar la reparación civil que pretende, no le está permitido pedir sanción penal, pero también hay un impedimento de acudir a otra vía extrapenal, el 106 para ser más exactos. La constitución en actor civil impide que presente la demanda indemnizatoria en la vía extrapenal. El actor civil que se desiste como tal antes de la acusación fiscal, antes de la etapa intermedia, porque cuando ya concluye la investigación preparatoria, ¿no? Presenta su acusación fiscal, ya estamos en la etapa intermedia. No está impedido de ejercer la acción indemnizatoria en la otra vía. Dice. Repetimos, la Constitución actor civil impide que presente demanda indemnizatoria en la vía extrapenal, o sea, en la vía civil. El actor civil que se desiste como tal antes de la acusación fiscal no está impedido de ejercer la acción indemnizatoria en la otra vía. Entonces tú decides, ¿no? ¿Dónde vas? O sea, si de pronto existe ese riesgo de que pueda imponerse una pena, una indemnización de daños y perjuicios que no va a ser muy conveniente, podrías irte a la vía civil, pero el artículo 106 te da, digamos, una limitante, ¿no? Hasta qué etapa únicamente puedes tener la oportunidad para desistirte y te vas a la vía civil y ya allí tal vez pretendas aspirar a a una indemnización mucho más conveniente, ¿no? Ya, bien. Me están preguntando por casos específicos, ya. No tengo en manos los actuados o cosa parecida. Estoy respondiendo de manera genérica, ya. Eh, el, la apropiación ilícita también proceden, pues, como hemos indicado, ya, respecto de dinero que se es prestado también. Pero si deposita un ahorro en la cooperativa en un plazo de un año, etcétera, ¿no? Sí, podría ser también, porque se le ha confiado ese monto de dinero, pues, ¿no? Ahí tendrá los papeles seguramente para poder acreditar. Bien. Bien, señores, muchas gracias. Nos hemos excedido y sin pausa. Ya son las 10:14. A todos ustedes, gracias por su participación. Si no hubiera
alguna otra indicación por parte de la doctora Suri, estaríamos dando por finalizada nuestra participación y les vamos a dejar la diapositiva y algunos materiales también para poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Bien, doctor, gracias. Hay dos manos levantadas, doctor. Les voy a A ver, habilitar su audio. Doctor sí. Pedro Martínez, le voy a habilitar su audio. A ver, lo Listo, escuchamos. sí, muy buena noche. Ya yo creía que nos iban a dejar, pero no ha sido así. Bien. Bueno, ante todo, doctor Arango, muchas gracias. Excelente exposición. Muy buena entonación también. Un saludo a Ayacucho desde Lima. Doctor, dos inquietudes. Según lo expuesto, por ejemplo, si uno tiene un agresor con cuchillo y uno tiene un arma, puede dispararle, matarlo, porque esto de que ahora ya, digamos, la proporcionalidad ha dejado de lado y más viene la racionalidad. No sé si podría, así muy esquemáticamente. Y lo otro, muy cortito, ¿usted está de acuerdo en que los casos de injuria, de difamación que llenan mucho muchos problemas trae en la carga procesal, deberían ventilarse en la vía civil y no en la vía penal? Porque algunos dicen que es algo privado, aunque yo creo que es algo público porque te daña el honor. Muchas gracias, doctor. Partimos de lo último, ¿ya? Yo creo que en el entendido de que el derecho penal en su gran mayoría, pues, se refiere a delitos de persecución pública porque perjudica no solamente al agraviado, en algunos casos trasciende en la sociedad. Hay delitos incluso pluriofensivos que no solamente contienen un bien jurídico, ¿no? Fíjense, los delitos de corrupción de funcionarios son pluriofensivos. Los delitos de tráfico ilícito de drogas con mayor razón. Y hay otros tantos delitos incluso, ¿no? Que no solamente pues afectan un solo bien jurídico, pero en el delito de contra el honor, de injuria, calumnia y difamación, pienso yo, cada uno tiene pues su punto de vista, que debería ventilarse pues en el fuero privado, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de que tal vez podría incluso concluirse con una carta notarial, concluirse con unas disculpas, porque podría sobreseerse incluso, ¿no? Esa causa. Lo que busca el agraviado o el querellante, fíjate, el mismo código dice querellante particular. O sea, el mismo código nos está diciendo querellante particular. ¿Qué es lo que le interesa? Su honor, su reputación, que sea mancillado, salido en los periódicos, en la televisión, en algún medio de comunicación, ahora incluso en redes sociales, pero hay alguien quien lo ha hecho, ¿no? Sin contrastar la información, menoscabando el honor, la reputación, la dignidad, que esa misma persona ha llegado a ver la noticia hoy, pero mañana no lo va a ver necesariamente. Y entonces, ¿cómo recupera el prestigio, la dignidad, ¿no? Su honor, su reputación? Ya no va a poder, pero lo que importará será pues que por lo menos le resarza económicamente el daño que le ha afectado, incluso, ¿no? Psicológicamente, pero a él, no a la sociedad, ¿no? Es él el afectado, el daño patrimonial, extrapatrimonial, el lucro cesante, el daño emergente y sobre todo el daño moral, que podría acreditarse con una pericia, ¿no? Con psicológica de cómo es que le afectó aquello que se publicó, aquello que se le difamó. Pudo haber perdido incluso el trabajo, porque de pronto ponte en una noticia que salga como, no sé, se me ocurre, ¿no? Con algunos calificativos o que agarró dinero o que participó de un acto de corrupción, lo que fuera, ¿no? Entonces, es un tema que debería ventilarse de pronto en el ámbito civil, de tal manera que incluso cuando nosotros vemos el Código Procesal Penal, no sigue sigue algunas reglas del proceso común, pero está como proceso especial. Si te das cuenta, está en el rubro de procesos especiales, al igual que colaboración eficaz, al igual que los delitos cometidos por altos dignatarios, entre otros, ¿no? Ese es un proceso especial. Allí no hay una etapa preliminar, preparatoria, intermedia, el juicio oral, no hay. Sino incluso sigue las reglas de un proceso civil. ¿Por qué? Porque todavía tiene que ser calificado su admisibilidad. Es más, si tú te das cuenta sobre una querella, si es que no subsana
el defecto formal que se advierte en la querella, está prohibido de formular nuevamente una querella. ¿Te das cuenta? Es más, si no concurre a una de las sesiones de manera injustificada, hasta se puede sobreseer la causa. ¿Eso pasaría en un proceso común? ¿En un juicio oral ordinario, normal? No, ¿verdad? Entonces, son detalles que se deben ver allí. Es más, hasta se paga tasas judiciales. Entonces, es como una demanda. Debería verse en el ámbito privado. Ya el segundo ejemplo, la pregunta que decías al inicio era sobre tu micro. Ah, sobre las causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal, ¿verdad? Definitivamente no se pide, pues, proporcionalidad, ¿no? Razonabilidad, bueno, ahora es una necesidad racional, ¿no? La razonabilidad, en el sentido de que tampoco uno puede estar premunido de un cuchillo o de un arma como para defenderse con los mismos instrumentos con los cuales los malhechores te están pretendiendo reducir, sino con lo que yo tenga en la mano. ¿No? Es por eso que de pronto decíamos el ejemplo de una piedra, ¿no? Y si con esa piedra yo puedo defenderme, pero ya al final no dependía de mí que esa persona se caiga y se lastime y además muera, porque se golpeó la cabeza con la vereda, ¿no? Entonces ya es una situación de que tampoco por el hecho de que, oye, si yo lo golpeo, voy a ir preso o voy a incurrir en un delito, pero ¿cómo queda mi propia integridad? Mi vida misma, porque el malhechor lo que quiere es, si acaso presta resistencia o muestra resistencia, te va a matar. ¿Voy a dejar que me mate para no verme involucrado en un proceso penal? Sería absurdo, ¿verdad? Porque me tengo que defender con lo que tengo, no solamente por mi billetera o mi celular, sino sobre todo por mi propia integridad, porque de pronto si no me va a cuchillar o me va a matar. Legítima defensa, pero no debía haberlo provocado. Por eso decimos que en este caso, pues, hay circunstancias, ¿no? En el cual yo no debía haber provocado, sino más bien es algo que ha conllevado a un asalto. Yo me tengo que defender. Bueno, hay algunos que simplemente para no poner en riesgo su vida no se defienden, que también es respetable, ¿no? Pero ponte que estás con una suma de dinero que tienes justamente para un préstamo que tienes que pagar mañana. A lo mejor sí me voy a defender, ¿no? Hay cosas valiosas que de pronto uno tiene consigo. Ponte que estás caminando y tienes contigo un título con el cual te has graduado justamente en horas de la tarde y estás retornando en la noche y no tenías para el taxi. ¿Vas a dejar que se lleve tu título? ¿No? O sea, el ejemplo puede ser, como te digo, bastante curioso, pero se dan situaciones, ¿no? Bien, bien, señores. A ver, una segunda pregunta o no sé, algo más que indicar. Gracias, Pedro, por la pregunta. Sí, doctor. El doctor Larry Miguel, se está habilitado su audio, doctor. A ver, Ah, Buenas noches, doctor. sí, buenas. Sí, doctor, este, para analizar estos elementos del delito, yo veo que es muy difícil cuando es en flagrancia, ¿no? Porque lo que hace la fiscalía es de frente solicitar prisión preventiva y normalmente los jueces le dan. Entonces, esa teoría de elementos del delito sería, para no flagrancia, sería específicamente. ¿No? O sea, esa sería mi duda, doctor. Bueno, yo pienso que habiendo o no habiendo flagrancia, a propósito, el ejemplo anterior, sí, pues en una querella es ante un juez penal unipersonal, no dije ante un juez de investigación preparatoria, va de frente a un juez penal unipersonal, ¿ya? Bien, es por eso que no hay las etapas anteriores que un proceso común, ¿ya? Con esa precisión. Ahora, respecto a lo que indicas de que solamente debería ser en flagrancia o no flagrancia la identificación de los elementos constitutivos del tipo penal, falso, porque si no, ¿qué es lo que estamos pretendiendo ventilar en un proceso? Así sea una investigación preliminar, se tiene que identificar primero las condiciones, ¿no? De procedibilidad de un delito. Primero, estamos frente a un hecho, pero ese hecho es jurídicamente relevante, ese hecho es delito, ese hecho ha prescrito o aún se encuentra expedito para investigar, ¿no? Y se ha individualizado y o identificado al presunto autor. Si no hay nada de eso,
es una investigación que está de más. Y si estamos hablando frente a un delito o un hecho que configuraría eventualmente un delito porque vamos a investigar, no vamos a investigar un hecho extrapenal, ¿no? Tenemos que primero identificar frente a qué ha hecho una suerte de, digamos, de encuadramiento, de tipificación, y esa es la labor fiscal, ¿no? Porque el fiscal va a tener que encuadrar ese hecho, esa conducta humana en el tipo penal, como va a tipificar, y sobre esa base va a aperturar una investigación preliminar que podría más adelante variar la calificación, ¿no? Legal, que podría incluir a otras personas, que podría no solamente aperturar investigación, sino formalizar investigación, podría ampliar formalización por otros delitos más contra otras personas más. Pero siempre debemos partir de que ese hecho no es cualquier hecho, sino es un hecho jurídicamente relevante en el ámbito penal, es un hecho que es considerado como delito y allí justamente los elementos constitutivos del tipo penal y que ese delito pues no haya prescrito y que se haya identificado y o individualizado al presunto autor. Juan Quispe Pérez, sí, pero ¿cuál es su DNI? ¿Cuáles son sus datos para evitar cualquier tipo como decían hace un momento, ¿no? De los errores judiciales. Tiene que estar individualizado y también identificado para evitar pues esta suerte de homonimias, inclusive que pueden haber, ¿no? Claro, Entonces, doctor. ajá, Sino que me refería, no, en flagrancia, no, digamos, tráfico ilícito de drogas. Los han agarrado ahí, ¿no? Con ya, tantos kilos de drogas. ajá, Entonces, en ese aspecto, ya no hay mucho, creo, que analizar. Bueno, en un principio, ¿no? No hay mucho que la analizar esos prisión elementos de preventiva. delito. Claro, o sea, cuando es en flagrancia, digamos, que está algo hecho, así, ya está, ya todo ya. En flagrancia y, digamos, tráfico ilícito de drogas. Entonces, lo que solicita es la prisión preventiva y ya, pues el juez lo que normalmente les dan, pues, ¿no? A favor de la fiscalía. Pero recuerda que de los presupuestos que tenemos en la prisión preventiva, la segunda sobre la prognosis de la pena, sí vamos a tener que verificar si realmente está bien tipificado o no también lo que está postulando la fiscalía, porque por la cantidad de droga también sabes muy bien si estamos frente a un tipo básico o un tipo agravado. Aún así, ¿no? Estamos frente a un delito pues mayor a los 6 años, ¿no? Pero de pronto si acaso fuera mayor cantidad de drogas o es cloro o hay participación de otras personas más vinculadas en el hecho, y tal vez no solamente contra uno, sino contra varios. Entonces, la prognosis de la pena podría ser también un factor importante que copulativamente van a tener que concurrir con los elementos de convicción fundados y graves, con los peligros procesales de fuga, ¿no? Y también, pues, digamos, la proporcionalidad, la razonabilidad, la idoneidad y la duración de la medida, ¿no? Y lo que el Acuerdo Plenario Extraordinario 1/2019 también señala al respecto. Entonces, en el segundo aspecto sobre prognosis de la pena, sí va a ser importante tipificar, pues, o sea, tener en cuenta la tipificación que está proponiendo la Fiscalía, ¿no? Bien. Ya, Mm, doctor, muchas gracias. ya. Bien. Muchas gracias. Entonces hemos tratado de responder en lo posible todas las preguntas y también estas dos últimas intervenciones. Yo les agradezco infinitamente su atención y bueno, hasta una próxima oportunidad también a ANDAP y siempre complacidos de poder atender el llamado de los organizadores. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Julio César, por la excelente disertación. Nos estaremos viendo todavía en el desarrollo de este diplomado. Bien, estimados participantes, también agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta sesión del día de hoy.